Empezamos cuando me digáis. ¿Ya? Vale. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Hemos terminado la reunión de la conferencia de presidentes, donde hemos abordado la discusión sobre algunos aspectos. En principio, la reunión tenía mucho que ver con el desarrollo que vaya a haber esta semana de ese primer desconfinamiento de los niños, de cómo se va a hacer esa desescalada de niños a partir del día 27. Esto nos debe hacer, y espero explicarme bien, que seamos muy cautelosos. Es decir, todavía hay contagios, todavía hay fallecimientos. El que se vaya a tomar una decisión nos debe obligar a extremar la cautela y la prudencia. Yo le he pedido al presidente y al resto de colegas presidentes de otras comunidades que pudiéramos plantear hasta los 14 años, puesto que es la edad pediátrica, y a lo largo de esta semana, mañana hay una reunión del ministro de Sanidad con los consejeros de Sanidad y de las personas que hemos dado en cada comunidad para trabajar en el desescalamiento, y a lo largo de la semana iremos conociendo cómo se va a hacer, ¿no? en qué términos y de qué manera. El presidente, ya digo, nos ha pedido máxima cautela y máxima prudencia. Si hubiera una manera de poder describir cómo va a ser, yo la definiría como a cámara lenta. Es decir, hay que hacer un desconfinamiento a cámara lenta, siendo enormemente prudentes. No va a ser un desconfinamiento homogéneo cuando llegue. A lo largo de las próximas semanas y meses habrá una actividad progresiva, ni siquiera por territorios, puede ser incluso por municipios o por zonas, en el que todo eso está en los planes que el Gobierno está elaborando y también en los trabajos que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Ese desconfinamiento progresivo, y ya digo, y a cámara lenta en los próximos meses, pues ha sido objeto de una parte importante de la reunión. Pero también hemos estado hablando de la actuación del Gobierno. Nos ha presentado pues, un resumen a fecha de hoy del número de material que se ha dispuesto. Nos ha anunciado medidas de liquidez para la tesorería de las comunidades autónomas, como es 14.000 millones extras de liquidez y el pago la semana que viene del segundo 50% de las actualizaciones del modelo de financiación. En resumen, se va a producir un incremento en lo que nos va a llegar del 7% respecto al año anterior. También habrá un fondo, un FLA y un extra FLA, un fondo de liquidez autonómico especial, también para poder cubrir los presupuestos con déficit. Ha insistido mucho el presidente, yo lo entiendo, en la necesidad de que las comunidades que aún todavía hoy no han completado el suministro de datos en los términos en los que Sanidad lo pide, que lo hagan, por favor, porque no se puede abordar ningún proceso serio de desconfinamiento, de desescalamiento, que no pase por tener todos los datos. Nos hemos sumado casi todos, yo diría todos, algunos con matices. Debo decir que el tono general de la reunión ha sido francamente bueno, ¿no? Probablemente el mejor de las 6 reuniones que ya llevamos, ¿no? Yo creo que a medida que van las reuniones, a medida que va avanzando el tiempo y vamos siendo conscientes de qué va esto y que esto nos está cambiando a todas las prioridades y que probablemente ahora vamos a tener que dedicar los próximos meses o años de nuestras vidas a reconstruir todo esto. Por eso yo creo que en el ámbito educativo
he visto muchas más coincidencias que lo contrario, ¿no? Y que será perfectamente posible, en los términos en los que se hicieron públicos la semana pasada en el documento de educación, pues proceder a terminar este curso en los términos acordados, ¿no? Luego, le ha dado el presidente mucha importancia a algo que a mí me agrada especialmente, y es el importantísimo papel que tiene que tener la atención primaria en toda la desescalada. Es decir, no puede haber desescalada si no hay un absoluto control de la situación. Y para el diagnóstico precoz, para las decisiones de aislamiento, para tener monitorizados a los casos, para poder localizar a los contactos, tenemos la suerte de disponer de una magnífica atención primaria, que ya digo que le van a otorgar un gran protagonismo en la gestión de los próximos meses de nuestras vidas. Probablemente porque si hemos tenido la posibilidad de no ver colapsados los hospitales en España, ha sido porque muchos médicos y muchos enfermeros en los centros de salud han tenido a la gente en sus casas, llamándolos, controlándolos. Y eso yo creo que es una buena noticia, porque a nosotros nos pilla bien. Yo no sé si hay alguna comunidad en España que tenga una atención primaria igual que la nuestra. Lo que sí sé es que no la tienen mejor. El mapa sanitario de Extremadura, las zonas de salud, las dotaciones de unidades básicas asistenciales, los medios con los que cuentan, la tecnología, el proyecto JARA, que permite el control de todo el sistema en una herramienta única. Y, por último, pues también he visto con mucho agrado el apoyo de todo el mundo a un gran acuerdo de reconstrucción social y económica en nuestro país, ¿no? Cosa que me agrada sobremanera. No se puede salir de cualquier manera, pero desde luego, como no se puede salir, es sin salir unidos. Y eso, yo creo que eso, como lluvia fina, lo que piensan los ciudadanos está acabando de calar en la clase política, y hoy día yo creo que hay una mayoría de gente que inicialmente tenía resistencia para un acuerdo, y ahora estamos todos, yo creo, convencidos de que es la única salida razonable y posible en estos tiempos, ¿no? Hemos estado hablando de alguna. Ayer hice yo una, que la he estado compartiendo con ellos, hice una ronda con algunos psiquiatras y algunos psicólogos que trabajan también tanto en el mundo sanitario como en el educativo. Pues me preocupa esa faceta de la salud mental. Hay mucha gente que lleva mucho tiempo metida en casa, algunos con problemas, a los que hay que ajustarles las dosis, a los que hay que ajustarles sus necesidades, ¿no? Y eso hace también que en cada momento de esta crisis van a aparecer actores que van a pasar a ser actores principales, ¿no? Y en este caso yo estoy convencido que los profesionales del ámbito sanitario vinculados con la salud mental lo serán especialmente, ¿no? Porque evidentemente esto está siendo duro, ¿no? Hemos planteado aunque queramos ver esto desde la racionalidad, esta es una crisis con un componente emocional muy grande. Y yo decía la siguiente frase: por muchas mascarillas y guantes y batas que se quieran repartir, si la gente pasa delante de una farmacia y ve un cartel que pone "no hay mascarilla", no va a creerse nada. Entonces, lo primero que hay que recuperar es que en las farmacias tiene que haber acceso a los productos esenciales, lo tiene que haber. Y el Gobierno tiene que ayudar para que las farmacias puedan tener los proyectos básicos, porque será el momento en el que la gente suba a un nivel de tranquilidad. Y pensará: oye, si las necesito, ahí están. Obviamente con las salvaguardas que tenga que haber para evitar que se hagan acopios excesivos, pero esto se normalizará cuando vayamos normalizando cosas. Y una de ellas es que cuando uno necesita una mascarilla tenga un sitio donde poder ir a comprarlo y lo haya. Que quiero, por cierto, destacar el enorme papel que están haciendo también las oficinas de farmacia en nuestra región, los boticarios, las boticarias, los ayudantes, los adjuntos, los auxiliares, porque ahí están al pie del cañón.
haciendo mucho y gritando poco, que yo creo que es algo que tenemos que reconocer, ¿no? Y por último, y antes de someterme a las preguntas, porque no me gusta ser excesivamente pesado, pues poner en valor los datos de hoy, también con muchísima cautela. Tenemos 61 test más hechos, es decir, positivo 61 más, 2.673 por PCR y 519 por el llamado test rápido, en conjunto 3.192. 61 positivos más como consecuencia pues, de que todos los días se están haciendo un número de test importante y las proporciones que están dando positivas sigue siendo parecida, en torno al 10-11%, aunque todavía es poco tiempo para sacar una conclusión más exacta desde que se inició o desde que iniciamos los test rápidos, ¿no? Hay 27 hospitalizados menos, hay una persona menos en UCI. Estos dos datos juntos son muy buenos porque ponen en evidencia que aunque están apareciendo más casos, no está siendo de la gravedad que necesite una cama en cuidados intensivos o una hospitalización, sino que pueden estar siendo atendidos bien en domicilio, bien en residencia. Los fallecidos son 4 más, 384, y las altas 31 más. Y hay 767 personas que se han curado, que han padecido la enfermedad y que se han curado, ¿no? Lo cual hace que estemos en torno a un crecimiento en el número de nuevos casos del 2%. Esta batalla ahora contra las cifras más en detalle, pues es la que ahora nos viene por delante. Era más fácil bajar del 30 al 20, del 20 al 10 y del 10 al 4, al 5, al 6, que hacer que esto llegue a cero, hasta el momento en el que, lógicamente, no podemos ni debemos estar satisfechos, ¿no? Yo, en resumen, por la parte que a mí me toca y desde la experiencia de haber vivido muchas conferencias de presidentes, yo vuelvo a decir que lo que percibo es una profundísima preocupación por parte de todo el mundo y que mucha gente yo creo que está empezando a darse cuenta de lo que tenemos por delante, que sumamos o nos agarramos bien unos a otros o esto es complicado de superarlo. Y eso yo creo es el espíritu con el que tenemos que trabajar, pensando en todos esos autónomos, pequeñas y medianas empresas, trabajadores y trabajadoras que están viviendo unos momentos de una angustia brutal y a los que tenemos que tener presentes para recuperar esto cuanto antes y poder volver a esa nueva normalidad de la que tanto se habla en estos momentos. ¿Preguntas? Buenas tardes, presidente, y buenas tardes también a los compañeros que nos siguen de los medios de comunicación. Para hacer las preguntas, por favor, levantad las manos y os voy dando paso. Beatriz de las Heras, del diario Extremadura 7 Días. Hola, presidente. Buenas tardes. Sí, yo quería preguntar acerca de la afirmación que el presidente del Gobierno, Sánchez, ha hecho ayer con respecto a la salida de los menores. Usted ha dado un dato muy importante que ha sido esa ampliación de edad, esa ampliación que han pedido pues, en varias comunidades autónomas de 12 a 14 años, pero a mí me gustaría que concretase un poco más en cómo va a ser esta salida. No lo sabemos, Beatriz, todavía. A lo largo de esta semana se va a precisar. Hay un grupo de personas trabajando. Mañana hay una reunión del ministro de Sanidad con los consejeros para hablar sobre ello y a lo largo de esta semana nos dirán exactamente cómo queda. No quiero eludir la respuesta, es que no han trasladado todavía, puesto que esto no es hasta la otra semana, hasta después del 27, ¿no? Con lo cual nos queda esta semana para preparar cómo y de qué manera se va a llevar a cabo, ¿no? Ha recordado el presidente que ya hay una forma dentro del estado de alarma de que los niños puedan salir. O sea, los niños pueden acompañar a su padre o a su madre cuando vayan a comprar o cuando vayan a comprar el pan o cuando vayan a comprar la alimentación o a comprar el periódico, ¿no? Pero esto lo que yo creo que va es a normalizar que pueda haber una salida, que hay que definir el tiempo, en qué circunstancias, en qué sitios, y todo eso yo creo que a lo largo de la semana quedará claro, ¿no? Creo no, va a quedar claro, seguro. Sí. ¿Puedo continuar? Que tengo Sí, continúa, Beatriz, adelante. Sí, Unidas Podemos
también ha dicho que la Junta de Extremadura ponga en marcha protocolos de acompañamiento para todas aquellas personas que se encuentren en la fase final del COVID, vayan a fallecer por esta causa, y piden que los familiares puedan acompañarlos en estos últimos momentos, tanto en residencias como en hospitales. ¿Va a ser posible? Agradezco mucho a Unidas Podemos y a algunos otros grupos que lo han propuesto también, y lo hacemos nuestro. En la reunión de esta mañana del Consejo de Dirección del Servicio Extremeño de Salud ya lo han decidido y están elaborando los protocolos para llevarlo a cabo a lo largo de esta semana ya con normalidad. Me parece algo necesario y justo, ¿no? Y agradezco, ya digo, las aportaciones que los grupos políticos hacen, porque creo que es bueno para todos. ¿Alguna pregunta más, Beatriz, o has terminado? No, me queda una. Sí, me queda una que es concerniente a las mascarillas que Sanidad ha retirado de varias comunidades autónomas, entre ellas Extremadura. Me gustaría que concretase el presidente de qué hospitales han sido retiradas y si los profesionales que han utilizado estas mascarillas van a ser sometidos a test. Pues si no te importa, traslado al consejero de Sanidad para que os dé cumplida respuesta de esa pregunta, porque yo en ese detalle pequeño, importantísimo, pero digo que en qué hospital exactamente donde estaban las mascarillas no lo sé, no le resto ninguna importancia, pero le traslado al consejero de Sanidad para que la información que requiráis sea respondida. Muchas gracias. Vale, gracias. Gracias, Beatriz. ¿Otra pregunta? Juan López Lago, del diario Hoy. Ya se está hablando, y lo ha comentado usted aquí en la comparecencia, sobre ese desconfinamiento asimétrico que prevé que pueda ser por territorios, por zonas, por comarcas, siempre en función de los datos, se supone, de contagio, ¿no? No obstante, aunque suena lógico que esto sea así, porque no es lo mismo alguien que vive en una isla de Canarias que alguien que vive en el centro de Madrid, ¿no prevé que haya tensiones por esta asimetría del desconfinamiento, que unos vayan saliendo, que sea a cámara lenta, antes que otros? En el caso de Extremadura, entre ciudades y pueblos, si quiere valorar el caso de nuestra comunidad autónoma, ¿prevé tensiones cuando llegue este momento de que una comarca sí pueda moverse más libremente, otra siga confinada con más restricciones? ¿Qué opina de esto? Pues es probable que así sea. Por eso yo creo que hay que extremar los acuerdos en materia de los criterios, marcar criterios que sean ampliamente respaldados. Es más, si no fuéramos capaces de que haya criterios entendibles, sería mejor no hacerlo y llevar el desconfinamiento igual que fue el confinamiento, todos al mismo tiempo, ¿no? Espero y deseo que eso sea posible. Y luego, Juan, una reflexión que no podemos perder de vista. Las zonas, de cara a un futuro, las zonas donde el virus no ha circulado, la inmunidad que existe ahora mismo es cero. Y las zonas por donde el virus ha estado circulando ha podido ir generando inmunidad, ¿no? Digo, de cara al próximo invierno y al próximo otoño. Es decir, que seamos conscientes de que de esta tenemos que aprender todos y probablemente tener en cuenta de cara al futuro, pues que va a ser también necesario e importante cuando la gente tenga la inmunidad. Por eso es tan importante la vacuna, ¿no? Y hasta que la vacuna no esté en los sitios por donde no ha circulado el virus, hay que ser muy cautelosos y muy cuidadosos. Gracias. Por mi parte, nada más. Vale, muchas gracias, Juan. Siguiente pregunta. Canal Extremadura. Ando con el tema del desconfinamiento, que sacaba el compañero del diario Hoy. Quería preguntarle si nuestra comunidad se podría aliviar un poco más el desconfinamiento que en otras regiones, si sería una de las primeras, si Badajoz tendría más movilidad en este caso que Cáceres, una vez que se inicie este proceso debido a las diferencias de casos, básicamente, y en qué municipio se relajaría antes. ¿Tienen alguna idea ya, algún plan, algún pronóstico? ¿Cómo me gustaría a mí poderte contestarlo con tanto detalle, ¿no? Yo creo que hay que intentar ser prudente y no generar
expectativas que luego no se vayan a satisfacer porque generan mucha frustración, ¿no? Y en ese sentido yo esperaría a lo largo de esta semana que se marquen los criterios, que vayamos viendo después cómo se va haciendo, pero que todavía va a haber confinamiento. Es decir, que es que el miércoles el Congreso de los Diputados va a aprobar otros 15 días más de prórroga, ¿no? Con lo cual yo sería prudente y no adelantaría acontecimientos. No vaya a ser que haya ciudadanos, que haya paisanos o paisanas que creen que ya está resuelto. No está resuelto. El problema no está resuelto. Lo estamos resolviendo, juntos todos y trabajando para poderlo hacer, ¿no? De acuerdo, pues permaneceremos a la expectativa. Quería hacerle alguna pregunta más. Esta semana, sanitarios de San Pedro de Alcántara y también de Virgen de la Montaña denunciaron la problemática que tienen con las altas de mayores, porque los familiares y algunos centros no quieren hacerse cargo, desgraciadamente, de ellos por miedo al contagio. En este último caso nos ha explicado el director del área de salud de Cáceres que interviene la Fiscalía. Quería preguntarle si ha existido alguna situación que haya llegado a este extremo, cuál es la función del fiscal en estos casos y a qué se enfrentan tanto las familias como los centros de mayores. Vamos a ver, primero la Fiscalía está teniendo información diaria de todos los casos que estamos teniendo, que se lo estamos enviando, ¿no? Porque así es la decisión que inicialmente se tomó. Ha habido algunos casos, pero no son la mayoría. Entonces puede haber, y estoy convencido que nunca nadie por maldad, en todo caso por temor. Es decir, cuando una persona va a vivir a una residencia, esa es su casa. Con lo cual, cuando los médicos le dan de alta, tiene que ir a su casa, que es de donde vino. Pero si en su casa hay gente mayor, afectada, que tiene problemas, pues lógico que pueda existir una cierta resistencia, pero es que esta es una crisis con un componente emocional muy grande, que no podemos juzgar. Yo no me encuentro en condiciones de poder juzgar a nadie. No soy capaz de juzgar a nadie. ¿Por qué? Pues porque el componente emocional en el que todos estamos nos hace poder entender que puede haber comportamientos que en algunos momentos nos podría extrañar, pero es porque la gente tiene miedo. Y cuando la gente tiene miedo, pues toma sus precauciones y dice, oye, no vaya a ser que no esté confirmado del todo la curación, no vaya a ser que... Luego, este es un virus sobre el que vamos sabiendo muchas cosas, pero no las sabemos todas. Ni yo ni nadie, ¿no? Y en ese sentido tiene comportamientos diferentes. Y hay gente que lo ha padecido y ha negativizado a los 10 días, y hay gente que lo ha padecido y ha pasado mes y medio y todavía no ha negativizado. Con lo cual, claro, el tomar decisiones a veces es complicado, pero como hemos podido tener un cierto margen porque se ha controlado muy bien la situación de camas hospitalarias, pues porque el plan de contingencia que teníamos marcado ha funcionado y hemos podido hacer un desarrollo que nos ha permitido que no haya habido en ningún momento, a pesar del miedo que hemos pasado, porque los que tenemos que gestionar también tenemos miedos y a veces hasta bueno demostrarlo, a pesar de los miedos que hemos pasado, hemos sido capaces de controlar la cadena para que hubiera camas suficientes en los hospitales, ¿no? Por cierto, presidente, no sé si cree que el Gobierno central debería tener en cuenta también a este sector de la población, a los mayores, en ese desconfinamiento paulatino a partir del día 27. Claro, por supuesto que se tendrá, ¿no? Lo que pasa es que es el más delicado. Es el más delicado, o sea, hay que hacerlo... Si hay que tener cuidado en todo el desconfinamiento, ese es, con diferencia, el más delicado. Por eso es tan importante el papel que va a jugar la atención primaria en este proceso. O dicho de otra manera, yo no me atrevería a desconfinar a los mayores si no tuviéramos la sanidad que tenemos. Yo no me atrevería. Lo digo como lo pienso. Y no soy yo el que toma las decisiones. Es la autoridad sanitaria, que no soy yo. Pero yo tendría dificultades para tomar decisiones si no tuviera yo la confianza ciega que tengo en los médicos y en los enfermeros y en los trabajadores de los centros de salud, que van a ser, en estos meses han sido nuestros ángeles muchos de los trabajadores hospitalarios, y ahora estos que han estado menos visibles, ahora van a ser la piedra filosofal sobre la que va a girar gran parte del futuro, ¿no? Y una última cuestión antes de dejar a los compañeros. En la Asistida de Cáceres recordamos que hay 62 fallecidos, 70 positivos y 144 aislados en la actualidad. ¿Hay algún plan B para proteger a los mayores? ¿Se procederá al traslado de los usuarios sanos, como ha ocurrido en otras residencias de mayores? Y en este caso, Mirad, si... Bueno,
¿Cuándo se producirá y qué alojamiento se baraja? Mira, primero, las decisiones las toman los que saben de esto, que no somos los políticos. Las decisiones las toman los profesionales, fundamentalmente los profesionales de salud pública, pero también los que conocen la realidad de cómo se producen los aislamientos. Ha habido dos tipos de centros. Centros donde por su tamaño era imposible el aislamiento y por eso tuvimos que poner a disposición del Servicio Extremeño de Salud, por ejemplo, las hospederías. Era imposible aislar en un centro de 20 mayores donde tienes 8 contagios y por tanto hubo que aislarlo quedándose uno y llevándote a otros, pero en una residencia del tamaño que tienen las grandes residencias que recibimos en los años 90 del inserso, pues es mucho más fácil hacer el aislamiento. Y los que saben de esto nos han aconsejado que los aislamientos se hagan dentro, porque si no tienes que ir repartiendo, va repartiendo el virus por muchos sitios. Y aunque yo a lo largo de estos meses he hablado con muchos alcaldes y al final creo que a pesar de los sufrimientos y tal, lo han entendido. La solución no está en sacar a los positivos y llevártelos confinados a un sitio. La situación está en aislar, en limpiar, en cuidar, en curar. Entonces, todo eso hace que no es lo sencillo lo que siempre está indicado o lo que primero se nos viene a la cabeza, no. La gente hay que intentar dejarla donde estaba, excepto que no puedan y cumplan requisitos de hospitalización, entonces van al hospital. Pero allí están bajo cuidados de gente muy buena, porque los médicos y los geriatras que los están tratando son médicos y geriatras hospitalarios que se han formado y han aprendido en hospitales y están allí con los cuidados médicos muy por encima de la media, porque es una residencia que, como su propio nombre indica, pues tiene unos estándares de cuidados por encima de la media. Ya por último, presidente, en el caso de la residencia Cervantes, con 15 fallecidos, según los datos que tengo aquí, ¿se ha planteado la Junta en algún momento intervenirla? Todos los días, de 4 a 6, hacemos un repaso residencia por residencia y se toman decisiones. Los sábados y los domingos se hace por la mañana. Yo no he estado en la de hoy y no sé si voy todos los días a las reuniones y se analiza en base a lo que nos piden los que saben. Y la gente que sabe, yo creo que aquí el otro día se planteó intervenir la residencia de Coria y se hizo. ¿Por qué? Pues porque después de estudiarlo, después de verlo, después de analizarlo, esto necesita una intervención y se hizo. Igual que en otros casos lo que hacemos, porque la intervención no es o 0 o 100, hay distintas maneras, distintas fases o distintas posibilidades de intervención. Hay sitios donde lo que hacemos es poner a un director, otros donde lo que hacemos es cambiar o ampliar el número de profesionales de los cuidados de enfermería, otros poner más enfermeras o enfermeros, otra es poner más recursos, depende de las circunstancias, ¿no? Pablo Caro, de la agencia EFE. Hola, buenas tardes, presidente. ¿Qué tal, Pablo? Ha hablado de que hay una mayor unión de los presidentes de comunidades autónomas, sin embargo, parece ser que ese feeling no acaba de estar muy así con el presidente del Gobierno. Casado ha denunciado que lo que comunicó ayer el presidente Sánchez ni siquiera se le había dicho por teléfono y, sin embargo, se le está pidiendo su apoyo. ¿Qué le parece esa falta de conexión? Pues que me preocupa. Me engañaría si dijera lo contrario, que me preocupa. Y que me gustaría que pudiera ser de otra manera. Pero una de las características de una generación de políticos hoy en España es que las relaciones interpersonales no son precisamente las mejores. No digo solo en este caso, en otros también, ¿no? Y yo creo que cuando llegan estos momentos hay que ponerse todo el mundo a remar en la misma dirección. Le oía el otro día yo a una médico de la organización Médicos Sin Fronteras a decir, oye, cuando la gente está remando, vamos a ayudar a los que reman, no vamos a quitarles los remos, vamos a ayudar, vamos a empujar. Cuando lleguemos a la arena, ya veremos todo lo que hay que hacer, pero hasta que lleguemos a la arena, cuando el barco está en mitad del mar, todo el mundo a remar en la misma dirección. Y luego cuando llegamos vemos por qué o qué pudimos hacer bien o qué pudimos hacer mal. Pero ahora vamos a intentar remar todo el mundo en la misma dirección, ¿no? Yo creo que es imprescindible, ¿no? Presidente, pero ¿se le echa algún tipo o se le puede hacer a un presidente de gobierno algún tipo de recomendación
en estas reuniones que tienen los presidentes autonómicos, que parece ser que entre presidentes autonómicos sí que es más fácil, sin embargo, entre el presidente y la principal fuerza de la oposición, eso desanima mucho a la población. Ya. Y sobre todo porque además lo que traduce, oye, con la que tenemos encima, y esta gente está dedicada a poner en evidencia lo que nos diferencia, ¿no? Y habrá tiempo de poner las diferencias encima de la mesa. Ahora hay que poner las que unen, ¿no? Yo ya lo he dicho, Pablo, en varias ocasiones. Esta crisis se llevará por delante a toda la política en España, si no al tiempo. ¿Por qué? Pues porque es tan fuerte, es tan duro, es tan complejo y es tan difícil que solo dejándose lo mejor que cada uno tenga, y cuando tú ya te has dejado lo mejor que tienes, lo mejor es que vengan otros. Pero aquí, en la solución de esta crisis y en la reconstrucción de este país, ¿alguien cree de verdad que esto va a terminar con ganadores y perdedores en política? Aquí vamos a perder todos. Si hacemos lo que tenemos que hacer. Ahora sí, nos metemos dentro del armario para escondernos, pero si hacemos lo que tenemos que hacer, aquí se va a abrasar todo el mundo, porque va a haber que tomar decisiones complicadas, como por cierto hay que tomarlas cuando las circunstancias son difíciles y complejas. Lo que hay que ser capaces de trasladarle a la ciudadanía que aquí estamos para volver a poner este país de pie. Y ahí no valen las discusiones inútiles ni los enfrentamientos que no conducen a nada. Presidente, solo una precisión. En la pregunta que le ha hecho la compañera sobre la propuesta de Podemos de que se pueda acompañar a los familiares en su última fase de vida, yo no sé, pero yo no lo he escuchado y creo que el resto de compañeros tampoco ha escuchado la explicación que nos ha dado. No sé si podría repetirla. Sí, no, pues la contesto otra vez. Que digo que agradezco a Unidas Podemos, a Unidas por Extremadura, la propuesta. También a otros grupos. El presidente del Partido Popular creo que también lo dijo ayer o antes de ayer. Lo agradezco profundamente. Antes de ayer a mí el portavoz de Ciudadanos me lo comentó igualmente. Es decir, que la hacemos nuestra y esta mañana en el Consejo de Dirección del SES han decidido que a lo largo de esta semana se desarrolla tanto en hospitales como en residencias. Gracias, muchas gracias. Pablo, siguiente pregunta, por favor. Ana Galán, de regiondigital.com. Hola, muy buenas tardes, presidente. La primera de mis cuestiones es sobre lo que ha dicho de que se eleve la edad para que los niños puedan salir a partir del 27 de abril hasta los 14 años. Me gustaría saber si ha sido bien afectada y si la decisión que se tome va a ser igual en todas las regiones, en todas las comunidades autónomas, o cada región puede elegir o puede decidir los parámetros de cómo van a poder salir los niños de casa. La decisión la van a tomar mañana en el comité de expertos. Si llega hasta 12, lo amplían hasta 14. El pedir la ampliación es porque es un criterio que es la edad pediátrica, que sabemos que es de 0 a 14 años, ¿no? Pero va a ser igual en todas partes. Lo contrario sería una locura. Tiene que ser igual en todas partes. Sí, otra cuestión es el entorno emocional que ha comentado, ¿no? Lo que va a venir después a nivel emocional y por sacar algo positivo. ¿Qué cree que va a quedar en la ciudadanía de esta experiencia de vida? Porque está claro que es una experiencia de vida lo que estamos ahora mismo viviendo. Y si como, por ponerle un poco el tono positivo y la sonrisa, si como dicen algunos expertos o están prediciendo algunos expertos, como ha ocurrido en otros momentos complicados de la humanidad, dentro de 9 meses podamos tener un repunte de la natalidad porque la vida se abre camino, no sé, por darle un poco de positividad a toda esta situación. Sin duda, Ana. Además, yo creo que lo que ya nos ha cambiado es el índice de prioridades. O sea, ya estoy seguro, yo lo contaba el otro día y no insisto más. Pero yo tenía una carpeta en mi despacho donde ponía cosas urgentes. Y la mayor parte de ellas han pasado a ser necesarias, pero no urgentes. Y eso en nuestras propias vidas igual, ¿no? O sea, ahora las prioridades nos han cambiado. La prioridad en mi vida ahora es poder estar con mi nieta. Es mi principal prioridad. La más importante de todas, evidentemente en el plano personal. Luego, como presidente, pues obviamente quiero que se deje de morir la gente porque es la manera de que no nos sigamos rompiendo por dentro, ¿no? ¿Y cree que dentro de 9 meses habrá un pico de natalidad? Con lo cual, oye, es una parte positiva. Pues mira, sería una buena noticia. Sería una buena noticia.
me alegraría mucho. Me alegraría mucho porque la gente lo está pasando muy mal. Y la verdad es que yo me acuerdo mucho de ellos y de todos los que lo están padeciendo de esa manera porque han perdido a un familiar, ¿no? Y encima no se han podido despedir de él. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Muchas gracias, Ana. ¿Alguna pregunta más? Belén Ceballos, de la cadena SER. Hola, presidente. Buenas tardes. No sé si los compañeros ya lo habrán preguntado porque me he incorporado más tarde a su comparecencia y también al turno de preguntas sobre la monitorización que se deberá hacer en los municipios en esa desescalada. ¿La Junta ya ha planteado algo? He escuchado la pregunta bien. Si puedes formularla un poquito más lento. Sí, presidente, le decía que me he incorporado más tarde, entonces no sé si he hablado sobre ello, sobre la monitorización que se deberá hacer en nuestros municipios en esa desescalada. ¿Y ya ha planteado algo la Junta? No, lo que se ha planteado, cuando se ha planteado que la desescalada no puede ser homogénea, porque las realidades son diferentes en unos sitios y en otros, no quiere decir que tenga que ser por comunidad autónoma. Igual tiene que ser por comarca, o tiene que ser por municipio, o tiene que ser por barrio. Y eso es lo que yo creo que en los próximos semanas, en los próximos 10 días, pues a medida que vayamos viendo los datos, porque para eso es muy importante que tengamos los datos de ese escrutinio masivo que va a hacer el Ministerio de Sanidad, de esas 70.000 muestras distribuidas por todo el territorio de manera homogénea, hechas con criterio de búsqueda selectiva. De ahí vamos a sacar unas conclusiones que nos van a ayudar mucho a la hora de tomar las decisiones. Y le irán por ahí. ¿Quién las va a tomar? ¿Quién será el que tome la decisión? Pues yo creo que la debemos tomar todos juntos, pero la autoridad y el mando único sigue siendo el Ministerio de Sanidad. ¿Vale? Muchas gracias, Belén. Canal Extremadura, de nuevo. Sería que me matizara una afirmación en cuanto a la visita que podrán realizar los familiares de enfermos de COVID a partir de la semana que viene. No sé si será solamente a enfermos que estén con una gravedad extrema o será en general, a los enfermos ingresados en general. No, a los pacientes que tengan un criterio de severidad. ¿Sí? ¿Vale? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Nos llega, presidente, una pregunta por el WhatsApp de una persona que no se ha podido conectar, de José Miguel Amaya, de Onda Cero Sur. Pregunta que hay preocupación en el sector de la hostelería por algunos datos conocidos, como que el sector de la hostelería y ocio serían los últimos en sumarse a la desescalada. ¿Qué opina sobre esto? No, se ha hablado de eso en la reunión porque algunos lo hemos planteado. Yo en concreto he planteado clarísimamente porque me preocupa enormemente el problema de la hostelería y turismo en una comunidad que íbamos como un cañón, con un crecimiento exponencial, con una mejora en la calidad de la restauración y de los negocios. Yo creo que esa interpretación que ha salido en algún medio no responde a la realidad. Yo creo que habrá sitios y negocios que van a poder abrir mucho antes. Y la última pregunta que hace también José Miguel Amaya, de Onda Cero Sur, dice que tenemos más de 200 municipios en Extremadura sin ningún caso de COVID. ¿Cree que esto se tendría en cuenta para el desconfinamiento? Sin duda, sin duda. Pues muchas gracias, presidente, y muchas gracias a todos por su intervención. Gracias.